nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios en Mateo 28:19. Es algo que conocemos como la Gran Comisión, que dice: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿estaba haciendo Pablo algo bueno? ¿Sí o no? Sí, pero aquí la diferencia es que Dios no le permite a Pablo, o sea, en ese momento Pablo no estaba haciendo la voluntad del Señor. Pablo tenía un plan que él era el que había hecho. Posiblemente él dijo: bueno, ahora voy a ir por esta nueva ruta. Allá mis hermanos en Asia necesitan oír de la palabra del Señor. O tal vez tenía algún conocido, algún contacto que le había pedido que fuera. No, la palabra no nos lo dice, ¿verdad? Pero yo supongo, y él anhelaba ir a Asia. Pero realmente esa no era la instrucción que Dios quería en ese momento para Pablo. Y le dice a través de una visión que donde él debe ir es a Macedonia. Y lo más impresionante de esto para mí es ver la reacción de Pablo. Dice: inmediatamente Pablo fue sensible al Espíritu. Él cambió su idea, su plan. Tal vez tenía tiempo estando organizando ese viaje, pero él tomó esa decisión de ser obediente al Espíritu Santo. Él no tomó una idea como de debatir al Señor, ¿verdad? O de sacar su orgullo y decir: no, pero si yo puedo pagarme el viaje, yo puedo ir hasta Asia y yo puedo llevar la palabra a estos que me están esperando y necesitando. Sino que por el contrario, él tomó una posición de sumiso y aceptó la voluntad de su Padre. En la historia nosotros sabemos a través de la palabra cómo el Señor se le presentó a Pablo. Él, ¿verdad?, iba en el camino y a Damasco, y el Señor le habla, ¿verdad?, audiblemente a Pablo, ¿verdad? Y él cae con su rostro sobre la tierra, ¿verdad? Y él era un instrumento. El Señor sabía que Pablo iba a ser un instrumento suyo, ¿verdad?, que él lo iba a poder usar para sus propósitos divinos. Entonces esto nos deja ver que Pablo y el Señor Jesús eran cercanos, había una comunicación real, verdadera, posiblemente de diaria, y el Señor le hablaba a Pablo con fluidez. Pero yo no sé si realmente en esta mañana usted siente esa misma conexión con el Señor. Usted habla con el Señor. Usted le consulta al Señor sus planes, todo lo que usted tiene en mente. Usted le pide al Espíritu Santo que sea su guía, que todo lo que usted anhela venga primeramente delante del Señor y le diga: Señor, aquí te presento mi vida, Señor, aquí te presento mi plan, haz con él conforme a tu voluntad. Y saben, hermanos, que cuando nosotros recibimos un no de parte de Dios, es ahí cuando posiblemente más buscamos al Señor. Es el tiempo en el que la iglesia venimos a la oración, venimos a la intercesión. En todos los grupos pedimos oración para que nos estén apoyando. Pero realmente esa no debe de ser nuestra posición, sino que diario nosotros debemos de estar pegados a la vid. Es diario cuando nosotros debemos de estar en comunicación. Es en esos ayunos semanales que se nos convoca los lunes, que nosotros naturalmente debemos de estarlo haciendo. No solamente porque no, el Señor no me ha respondido, no, porque yo necesito oír esta respuesta de Él, o porque estoy pasando X situación difícil en mi vida. No, hermano, debemos de diario estar pegados a la vid, que nuestro corazón esté unido al del corazón del Padre. Sabe,
cuando Dios nos está dando ese no, es preparándonos, adiestrándonos para cosas grandes. Él nos permite capacitarnos, crecer en su palabra y así poder estar listos para donde Él nos quiera llevar. Esos son los no del Señor. Posiblemente nosotros no estábamos maduros para ese proyecto, ese anhelo que teníamos, esa inquietud, ¿verdad? Pero Él sí lo conoce, Él conoce el plan perfecto para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver también como parte de esto las consecuencias cuando nosotros no obedecemos a los no del Señor, ¿verdad? Porque si el Señor nos dice no y nosotros en nuestra voluntad, en nuestra sabiduría humana queremos realizarlos, el Señor nos pasa por el fueguito. Entonces, obedecer al Señor es muy fácil cuando Él nos da algo que nosotros esperamos. Pero ¿qué pasa cuando viene ese no del Señor? Entonces ahí entra nuestro razonamiento humano, no estamos de acuerdo, lo vemos todo complicado, el Señor que todo me lo complica, el Señor que quiere un sacrificio extra de mí, ¿verdad? Y nosotros realmente se nos dificulta obedecer cuando tenemos un no por respuesta del Señor. Todo nos parece que va cuesta arriba y además decimos, ay Señor, esto es una locura. A mí no me parece lo que me estás pidiendo, ¿verdad? Yo creo que todos hemos llegado a ese punto de cuestionar esos no del Señor. Y vamos a ver en una historia de la Biblia que se encuentra en Jonás, en los versículos del 1 al 3, vamos a leer una pequeña porción de la palabra. Jonás 1:3. Jonás 1:3. Jonás 1, versículos del 1 al 3. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Creen que nos podemos ir de la presencia de Jehová? ¿Verdad? Nunca, nunca, nosotros no podemos huir. En esta porción nosotros encontramos que Dios le da una orden específica a Jonás y es ir a Nínive. Pero él, esa misión que le encomendaron, no le pareció. A él le pareció que era mejor huir y hacer su propia voluntad. Entonces, ¿qué hizo? Tomó el barco y se fue. Estando dentro del barco, Dios hizo soplar viento. Dice que un viento fuerte y además una gran tempestad se vino sobre ese barco. Y parecía que el barco se iba a partir en dos. Entonces los tripulantes, las personas que iban en ese barco, se asustaron. Posiblemente muchos no conocían del Señor y dice la palabra que cada uno de ellos tuvo miedo y pidió a su Dios, ¿verdad? En su forma cada uno pedía que fuera el Dios de ellos actuando. Pero Jonás estaba dormido. Con él no era la cosa, ni se inmutó de lo que pasaba. Pero los marineros, ellos entendieron y las personas que estaban ahí en la tripulación que todo lo que estaba sucediendo era a causa de Jonás. Entonces lo despiertan y le dicen, a ver, ¿qué hay con usted? Lo que está pasando es culpa suya. Y Jonás reconoce que sí. Entonces todos deciden agarrarlo y lo tiran al mar. Y chucupum, ¿verdad? Yo creo que, no sé, algunos de la vieja guardia, yo chiquita aprendí una canción que decía, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez muy grande y ¡tum! Se lo tragó, ¿verdad? Y, usted no, pastor, qué fallo. No. Entonces, ¿verdad? Esa es la historia. Vinieron, lo tiraron y se lo tragó el pez. ¿Y qué pasó?
Estuvo 3 días en el estómago de ese pez. Este fue el proceso, el medio que Dios utilizó para hacer entender a Jonás que él no estaba haciendo su voluntad. Nosotros debemos de ejecutar con diligencia lo que Dios nos pide. No es nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Señor, bueno, a ver si me parece. Señor, deme un tiempito. Señor, voy a pensarlo. Eso no es lo que el Señor está esperando. El Señor está esperando una acción de nosotros. El Señor dice, haz, y nosotros, así. Aquí estoy, Señor. Aquí voy. No sé lo que es, pero voy. Nada de me escondo y voy a ver si me conviene, si me parece el plan tuyo, Señor. Muchas veces nosotros hacemos esto con la palabra del Señor. El Señor nos manda, ¿verdad?, en las Escrituras, deberes, cosas que nosotros tenemos que hacer, o hay bendiciones. Entonces sí, yo busco en la palabra todas las bendiciones, todo lo que me favorece. Te va a ir bien, te voy a bendecir, voy a estar contigo todos los días. Pero cuando el Señor demanda fidelidad, cuando el Señor demanda que nosotros tenemos que estar delante de su presencia, venir, reunirnos, congregarnos, que nosotros diezmemos, que nosotros estemos orando, eso ya no me conviene, entonces lo hago a un lado. Y eso somos nosotros. Nos conviene, bien. Si no nos conviene, lo hacemos de lado. No sé cuántos de ustedes el Señor les ha encomendado una misión, un trabajo en la obra del Señor, y que por una u otra cosa usted ha estado ignorándolo, usted lo ha dejado de lado, usted ha visto de menos tal vez el servicio, el trabajo que el Señor le ha pedido en su obra. Usted ha cerrado sus oídos a este llamado del Señor. Y esto que le voy a compartir no es una amenaza, porque yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero quiero decirle, hermano, tenga cuidado, porque algo puede venir en su vida como le sucedió a Jonás. Cuando nosotros cerramos nuestros oídos y no hacemos la voluntad del Padre, Él va a actuar, Él va a cobrar por ese mandato que Él nos ha encomendado. Así que yo no sé cuántos de ustedes se subieron alguna vez en una lancha y les tocó un mal tiempo, el mar se ha agitado, ¿verdad? Y se eleva y uno hasta que siente que el corazón se le va a salir. Pues imagínense a Jonás, estuvo en ese proceso y además 3 días en ese estómago de esa ballena por su desobediencia. Así que nosotros estamos dispuestos en esta mañana a decirle, Señor, que sea tu voluntad en mi vida. Depongamos ese orgullo, todos los prejuicios que muchas veces nosotros nos hacemos y digámosle, Dios, es tu voluntad lo que yo quiero en mi vida. Es tu plan perfecto, es tu plan maravilloso para mi vida. Y dejo mi orgullo delante de ti en esta mañana. Por otro lado, también hay una parte que dice, cuando Dios dice no y nosotros no le obedecemos. Y qué duro es este ejemplo que hoy les quiero compartir. Y esta es la historia de Saúl. La encontramos en Primera de Samuel, versículo 15, del 1 al 23. No se preocupen, no lo vamos a leer todo, vamos a leer porciones. Primera de Samuel 15, del 1 al 23. Dice la palabra que Samuel unge a Saúl como rey. Y también Jehová le dio una palabra específica a Samuel para que se la diera a Saúl. Y esa la encontramos en el versículo 3. Vamos a leer el versículo 3 de Samuel 15. Dice, ve pues y hiere a Amalec, y destruiréis en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata a hombres y mujeres, niños y mamantes, vacas y ovejas, camellos y asnos.
Y ahora les voy a hacer un pequeño resumen en el del versículo 8 y el versículo 9. Ahí nos describe que Saúl dejó vivo a Agag, y Agag era el rey de Amalek. ¿Y qué había dicho el Señor en el versículo 3? Ve y hiere a Amalek, o sea, tenía que destruir todo. Y Saúl no obedeció. Y dice que también perdonó lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, los animales engordados, no los destruyó como había sido la instrucción de Dios. En nuestros ojos naturales, nosotros podríamos decir, bueno, Saúl no hizo tan mal, o sea, le perdonó la vida a alguien, bueno, era un rey, tal vez podía ayudarlo, tal vez podía hacer alianzas con él. Y también podemos ver, bueno, dejó las ovejas, el ganado, tal vez el pueblo iba a tener hambre, iba a necesitar, no sabemos qué distancia estaba y podían matar de ese ganado para alimentarse. O como el uso bueno, entre comillas, que Saúl dice que le iba a dar y era para hacer un sacrificio, un holocausto al Señor. Pero no, lo cierto aquí es que Saúl desobedeció por no destruir y no tomar nada de Amalek. El Señor se lo había advertido, no tenía que tomar nada de Amalek, pero él realmente hizo su voluntad. Ahora sí, quiero que leamos, este va a ser un pedacito más largo, ahí mismo en 1 Samuel 15, quiero que leamos los versículos del 11 al 23. 1 Samuel 15, del 11 al 23. Y dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque ha vuelto de en pos de mí, se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces, Samuel entonces dijo, pues qué válido de oveja y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó la mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová
Él también te ha desechado para que no seas rey. Wow, bien fuerte, bien fuerte. ¿Qué es esto? Producto de la desobediencia. Vemos que Saúl recientemente había sido ungido como rey. Jehová le da una misión específica para que él vaya. Y Saúl le falla a Dios. Hace exactamente lo que diríamos le dio la gana. Él hizo lo que le dio la gana. Pero con Dios, saben, nosotros no podemos jugar, sino que o cumplimos lo que Él nos ha encomendado o Dios nos va a desechar. Y no es que el Señor se va a poner ahí a llorar, ay, Lucre, que me falló, que no me hizo. No, Él va a levantar una persona nueva que haga lo que me había encomendado a mí. El reino del Señor no se va a detener porque Lucre dejó de hacer X o Y cosa. El reino del Señor va a seguir con lucre o sin lucre. Seamos realmente entendidos en esto, hermanos. Vean lo grande que es el Señor. Y nosotros somos chiquitos y Él confía y nos entrega a veces planes, propósitos para que nosotros hagamos. Y nosotros nos hacemos así. Ay, Señor, no estoy preparado. Señor, no puedo. Señor, es que, ¿y si no lo hago bien? Pero el Señor no está interesado en eso. Él vio algo en usted. Y no desaprovechemos esa oportunidad que el Señor nos da. Cabe destacar que cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, somos buenísimos para buscar excusas. Tenemos miles de excusas, como la que usó Saúl, de que los animales eran para hacer sacrificio al Señor. Pero ahí queda muy claro lo que dice Saúl a Samuel. Y él le dijo, en el versículo 15 le dice, Saúl respondió, de Amelec los han traído para sacrificar a Jehová tu Dios. O sea, Jehová no era el Dios de Saúl. Él es muy claro, él le dice, Jehová tu Dios. Entonces, por eso es muy sencillo, podemos ver que por eso él desobedeció. El corazón de Saúl estaba endurecido, posiblemente lleno de orgullo, porque él había ganado la batalla, pero con el favor del Señor, ¿verdad? Pero tengamos algo muy claro, hermanos. Nosotros con sacrificios no podemos sobornar al Señor, ¿verdad? No sobornamos con sacrificios. Dios es Dios fiel de una sola palabra. Nada dobla su voluntad. Y yo quisiera preguntarles en esta mañana, ¿le ha hablado al Señor a usted directamente? ¿O le ha hablado a través de una persona cuál es su voluntad para su vida? ¿Tiene usted claro cuál es la voluntad del Señor en su vida? ¿O ha cerrado usted el corazón y quiere hacer solamente su propia voluntad basado en su sabiduría, en su conocimiento humano y avanzar sin la cobertura del amado? Realmente, cuando nosotros nos dejamos guiar por la voz del Señor, suceden cosas maravillosas en nuestra vida. No le digo que todo va a ser color de rosa y que no va a tener prueba y que usted no va a sufrir, pero sabemos que al final vamos a ver la victoria, porque Él fue el que nos llamó, porque en obediencia nosotros estamos haciendo la voluntad de Él. Muchas veces el plan del Señor no es la solución que nosotros estábamos esperando. A veces va a tomar más tiempo del que nosotros esperamos. O no nos parece, Señor, esa no es el plan que yo tenía. Pero en la obediencia, hermanos, hay bendición. Entonces, yo los invito de verdad a que estemos pensando en esto. Que haya bendición en nuestra vida va a ser cuando nosotros realmente nos sometemos a la voluntad, al plan de Dios. Entonces, hemos visto por aquí 3 puntos hasta el momento. Hay cosas buenas que hacemos, pero que no son la voluntad de Dios, ¿verdad? Ese es el ejemplo de Pablo, que a través del Espíritu Santo se le prohibió ir a Asia.
punto número 1. Entonces, cosas buenas que hacemos, pero que no son la voluntad de Dios. Vaya pensando usted cuáles cosas buenas ha hecho usted y que no eran la voluntad de Dios. Punto número 2. Vimos la consecuencia de no hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que le pasó a Jonás. Estuvo en el estómago de la ballena. Y el tercer punto que hemos visto es cuando Dios nos dice que no y no le obedecemos, ¿verdad? Es el punto que nosotros acabamos de ver. Ahora vamos a ver nuestro punto número 4. Y es el ejemplo que John Randall compartía, ¿verdad? De que es la obediencia total. ¿Y quién creen ustedes que es nuestro mayor ejemplo de obediencia total? Jesús, ¿verdad? Él se sometió a todo, a la voluntad de su Padre. Y dice, nuestro Dios es un Dios justo, todos lo sabemos. Él no es un Dios que nos va a dar un no por capricho, porque, ay, no, a este no lo complazco, a esta no me cae bien. No, Dios no es así, no es que hoy amaneció de buenas, ay, sí, todo es bonito, todo es bueno, a este lo bendigo, a este le hago. Y hoy el Señor se levantó bravo, uy, no, que se le quiebre el pie, que se caiga, pum. No, ese no es nuestro Dios. Realmente Él es perfecto, Él no tiene preferidos, Él es igual con mi hermana Bessie, con mi hermana Caro, con mi hermano Carlitos, con Tony, con todos. Él es igual, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Y nosotros podemos ver entonces en Jesús un hijo lleno de obediencia. Dice la palabra que Jesús iba hacia Getsemaní, ¿verdad? Ya era el momento en el que él sabía que iba a morir, que su hora se acercaba. Y él subió con los discípulos a orar, ¿verdad? Les pidió que lo acompañaran y él estuvo orando y aquellos se dormían y el Señor volvía, ¿verdad? Y esto es como un preámbulo para que podamos leer Mateo 26:39. Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo 6:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él está haciendo una petición a su Padre y es, Señor, si es tu voluntad, por favor, que no muera yo, ¿verdad? O sea, ya él estaba más que seguro de lo que ya venía, ¿verdad? Él sabía que su muerte se aproximaba, posiblemente estaba triste, él estaba angustiado. Sabemos que él se hizo carne, él vivió en medio de sus hermanos, ¿verdad? Aquí en la tierra. Él no tuvo privilegios porque él bien pudo haber orado al Padre y haberle dicho, Señor, ya no quiero, ¿verdad? Papá, ya no, esto ya no me gustó, pero no. Él aceptó la voluntad, él se lo oró al Padre, pero el Padre no le respondió. Había un plan eterno, había un plan que el Padre le había dado desde que él estaba en el cielo. Le había dicho, hijo, vas a ir a la tierra, vas a morir, vas a hacer ese sacrificio para poder dar salvación a todos. Y él inmediatamente solamente hizo la oración, pero dijo, hágase tu voluntad, ¿verdad? Entonces, este sacrificio fue para darnos la vida en abundancia. Es para darnos perdón de nuestros pecados, hermanos. No fue cualquier cosa. Ir a la cruz y morir era un plan perfecto. Y también Jesús pudo haber dicho, bueno, no, voy a pelear con estos soldados romanos y yo a todos los destruyo si el que está conmigo es más grande. O pudo haberse bajado de la cruz.
Pero Él no lo hizo. ¿Para qué? Para que se cumpliera como estaba escrito en la palabra. Y además, para reforzar esto, quiero que leamos Mateo 6:10. Mateo capítulo 6, versículo 10. Mateo 6:10 dice, venga, es el Padre nuestro, ¿verdad? Que el Señor nos enseña y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta debe ser nuestra oración, hermanos, y no una repetición de tradición, ¿verdad? Que muchas veces hemos aprendido por religiosidad, sino decirle, Señor, con convicción en nuestro corazón, que se haga tu voluntad. Ese es mi anhelo. Yo le pido, Señor, haz tu voluntad. Doblégame, Señor, cuando se me quiere salir ese ego, cuando se me quiere salir ese yo interior, ¿verdad? Y enséñame, Dios, a aceptar tu voluntad siempre. Y yo sigo haciéndoles preguntas, a ver las respuestas de ustedes, se las contestan. Hermano, ¿habla usted realmente con Dios? ¿Está usted escuchando esa voz, esa vocecita del Señor? ¿O somos de los que simplemente tomamos decisiones impetuosamente? Porque yo sé, porque yo puedo, porque yo me mando, porque económicamente yo estoy estable y puedo decidir. ¿O será que soy la cabezona, verdad? Y el Señor me dice, no, y yo sigo, no, Señor, yo sí puedo. Es a mi modo y no al modo tuyo. Cuando el Señor habla, no sé quiénes aquí han tenido esa experiencia de poder oír esa voz audiblemente de Dios. Yo les cuento, yo no la he oído, pero sí sé que el Señor me habla. Puedo sentir en mi corazón cuando Él afirma su palabra, cuando yo le he presentado un plan, un propósito, una angustia, y el Señor ha traído a través del tiempo paz, ha traído consejo sabio y ha afirmado a mi corazón es eso que yo le he presentado. Y en esta mañana quiero abrirles el corazón y es aquí donde vino el título de esta enseñanza. Hace unos años, ahí por el 2022, Mariana estaba por terminar el colegio y estaba haciendo todos sus planes de dónde ella iba a ir a estudiar y realmente de las cosas ella tenía algo muy claro, ella no quería ir a estudiar a Estados Unidos, que ella quería quedarse en España o en México estudiando. Y entonces nosotros le dijimos, sí, Mari, claro, aplique. Y Mariana aplicó a varias universidades y en el tiempo le respondieron y todo el proceso que ella tenía que llevar, que estaba aceptada. Y nosotros podíamos ir viendo cómo los días, después de que le dieron la aceptación, los días pasaban y Mariana no hacía nada. Y entonces yo comenzaba, Mari, amor, hay que ponerle, tiene usted que llenar todos los requisitos. Sí, mami, sí, yo sé. Ok. Por allá otros 15 días, Mariana, pero usted no ha hecho lo que yo le dije, usted tiene que apurarse. Y íbamos en el carro un día y discutimos feo y me dijo, ya mamá, yo sé lo que yo tengo que hacer. Ok, dije, bueno, está bien. Pero yo veía en ella que no había como ese deseo o esa paz en su corazón, ella estaba angustiada. Y un día, después de que ella llegó del colegio, me acosté con ella en la cama y hablé con ella y lo primero que le dije, Mari, ¿sabes una cosa? En esta casa no sobras. Mari, nosotros te amamos y si vos no te querés ir, no pasa nada. El estudiar en Honduras no te hace una mala persona, no te da una desventaja. Puedes quedarte aquí. Y yo vi cómo Mari pudo descansar. Mari vino en una paz increíble.
Y bueno, yo dije, Señor, nosotros le habíamos pedido mucho con Randall, orábamos y le decíamos, Señor, si es tu voluntad, abre todas las puertas y si no, cerralas. Y eso nosotros pudimos entender que ese era un no del Señor. Pero hace un par de semanas casi, también volvimos a tener un no del Señor. Y es que, bueno, Mariana está a punto de graduarse, y no sé, el Señor es con Mariana, que nos ha mostrado sus no en estos últimos días. Y Mariana está a punto de graduarse, lleva sus últimas 3 clases y desde hace un tiempito habíamos visto la posibilidad, ella tiene que hacer su práctica profesional. Entonces, bueno, un compañero de Randall le dice, mira, Randall, Mariana puede venir aquí a Panamá a hacerla a una reconocida firma que hay, ¿verdad?, de consultoría. Y qué bien, qué bonito, qué bonita experiencia para Mariana, ¿verdad? Y bueno, y Mariana pide la autorización a la universidad, que muchas veces no es tan sencillo que se las den por ser fuera del país, y se la autorizan. Y nosotros, ok, Señor, vamos por buen camino, ¿verdad? Pero nosotros siempre orando que fuera la voluntad del Señor. Y ya en este punto, ya con todo resuelto, ubicando nosotros dónde podía quedarse Mariana. Y llega una noche de hace casi 2 semanas, Randall, y me dice, Lucre, estoy hablando con mi compañero y me dice que el banco tiene relación con esta empresa en este momento y que habría que hacer una autorización especial solicitando permiso para que los directores del banco puedan autorizar para que Mariana pueda hacer esa pasantía. Inmediatamente yo me volví y le dije, no, Randall, no es necesario que se haga eso. Yo entiendo que esto es un no del Señor. Si el Señor fuera su voluntad, hubiese seguido con las puertas abiertas, hubiese Él dado todos los permisos sin que nosotros tengamos que subir, escalar a buscar un permiso ante los directores. Y cuando nosotros se lo hablamos a Mariana sin comentarle nada, nosotros le dijimos, Mari, tenemos que hablar con vos, vení, Mari, está pasando esto y esto y esto. Y ella inmediatamente, sin que nosotros dijéramos nada, le dijo, no, papi, no tenés que pedir ninguna autorización. Yo no voy a ir a ningún lado que no sea donde el Señor realmente quiere que yo vaya. Y nosotros podemos entender y podemos saber que es Dios guardando la vida. No sabemos, yo puedo suponer que iba a tener un gran futuro, era lo que yo anhelaba, que ella iba a tener un roce allá, que iba a sus conocimientos, que habían oportunidades. En Panamá hay un montón de empresas que podía ella haber conseguido un trabajo, pero esa no era la voluntad del Señor. Tal vez el Señor no la está guardando de algo que yo no sé y no quiero suponer, pero puedo ser sensible a su voluntad. Puedo entender que Él nos dice, no, no es por aquí. Yo le decía, Mari, bueno, Dios sabe cuál es el proceso, por qué te quiere tener aquí. Y yo a veces que te quiero lanzar para que madures, para que ya no estés en las faldas de papi y mami. Pero bueno, esa es la voluntad de mi Dios. Él quiere que siga aquí. Entonces, es ahí donde les digo, hermanos, seamos sensibles a esa voluntad del Señor, a esos no del Señor, cuando el Señor nos habla, cuando Él viene a su corazón y le confirma, o cuando usted siente angustia y no tiene paz. Ahora bien, venimos también nosotros y muchas veces nos precipitamos a tomar decisiones, esas decisiones que tomamos a la ligera. Es nuestra naturaleza, ¿verdad? Nosotros ahora creo que en el mundo que vivimos todo lo queremos hacer rápido, queremos respuestas del Señor rápido, pero eso no es así. Yo creo que todo, por más chiquito que sea, hermano, salir en la mañana cuando nos subimos al carro y le decimos, Señor, guárdanos, Señor, que este día sea de bendición, Señor, que seas tú delante, Señor, que yo no le haga daño al que va adelante en el carro de delante, ni que me lo hagan a mí. Señor, te pongo este paseo, Dios, que queremos hacer en familia, delante de ti. Ese plan, Señor, mira, en diciembre lo que quiero hacer, todo, hermano, todo. Y lo que usted quiera hacer, póngalo delante del Señor. Proyectos grandes, Señor, quiero
tú conoces mi anhelo, quiero comprar una casa. Señor, si es tu voluntad, queremos comprar un carro. Dios, háblanos si es ese tu plan. Señor, ¿quieres que tomemos una deuda o no? Señor, ¿quieres que yo salga de fiador? No, la palabra dice que no, ¿verdad? Y nosotros insistimos que quiero ser fiador, ¿verdad? Esa no es. A veces nosotros, por nuestras malas decisiones, nos metemos en problemas y después queremos que el Señor nos saque de esos problemas. Y fuimos nosotros, ¿verdad? El que no le consultamos, no le pedimos a Él que hiciera su voluntad. Yo le invito en esta mañana a que usted cambie ese pensamiento de autosuficiencia que ha estado teniendo, porque Dios está deseoso de escuchar su voz, pidiendo que sea Él su anhelo, que sea Él el que dirija su plan de vida. Recordemos que Él tiene un plan y no es nuestro plan acomodándose al plan del Señor, sino que el plan del Señor nosotros lo tomemos como nuestro y lo podamos cumplir a cabalidad. Yo los invito a que ese negocio que usted quiere hacer y le diga, Señor, es tu voluntad. Ven, Señor, guíame, Señor, ayúdame. No puedo sola. Él lo que quiere realmente es un corazón dispuesto, un corazón completamente entregado a Él. Cuando viene esta respuesta negativa del Señor, nosotros no nos debemos desanimar. Por el contrario, no nos rindamos. Mostremos que estamos dispuestos a hacer esa voluntad de Dios en nuestra vida. Él está queriendo guiarnos, que sea esa voz del Señor la que nosotros podamos oír y no todas esas voces que muchas veces vienen por ahí. El Señor guíe cada paso que nosotros damos. Yo les digo hoy en esta mañana, en los proverbios nosotros encontramos muchos consejos y consejos sabios. Y para cerrar quiero que leamos Proverbios 16:9. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Cuando nosotros realmente ponemos todo en las manos del Señor, Él se va a encargar de hacer el camino torcido, Él lo va a hacer recto, o el camino empedrado, va a permitir que caminemos por Él sin lastimarnos. Dios es bueno, hermanos, todo el tiempo, Él es fiel. Solamente nos pide un corazón que esté deseoso de escucharlo, un corazón el cual les sirva, un corazón que no quiera solamente lo bueno del Señor, las bendiciones del Señor, sino que esté dispuesto a aceptar todo el proceso que Él tiene para nuestras vidas.